Steelworks. The outbreak. His mission. My awakening. Buenas, señores, tenemos hoy que hablar del videojuego que estáis viendo en pantalla, Chronos The New Dawn, un título desarrollado por Bloober Team, en este caso disponible desde ya para Xbox Series, también para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y también está disponible para el mundo del PC. He tenido acceso a este videojuego de manera anticipada, cortesía del propio estudio de desarrollo y sus cuentas satélites, que en este caso se dedican a la distribución de códigos. Muchas gracias por hacerme llegar uno. Estaba planteándome también comprar esa edición con acceso anticipado en lugar de esperar al día de lanzamiento, pero bueno, me encontré con ese favor y en fin, pues muchísimas gracias. Aquí va un contenido que en este caso está dedicado a impresiones largas. No lo tomen este vídeo como un análisis completo, aunque llevo aproximadamente unas 14 horas largas y en este caso el videojuego suele durar en torno a las 19-20 para la mayoría de los jugadores, así que lo dicho, tampoco es que esté demasiado lejos de una finalización, pero bueno, aún así quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que aquí lo que voy a compartir son unas impresiones y como siempre, sin ninguna clase de spoiler ni revelación de los acontecimientos que se suceden, más allá de poneros en perspectiva de dónde parte este videojuego. Este videojuego nos lleva a una Polonia que ha sido completamente devastada por un suceso sobrenatural que en este caso tendremos que investigar, tendremos que indagar y que poco a poco iremos descubriendo. Pero bueno, el caso es que ese suceso se lo ha llevado todo por delante y ha acabado incluso con la parte más humana de toda la gente que vivía por aquellos lares, convirtiéndolos en monstruos, criaturas mutantes, básicamente criaturas terroríficas a las que por desgracia te vas a tener que enfrentar en todo momento. Tu mejor arma, el tiempo, esa es la idea y es la premisa, utilizar brechas temporales para poder salvar a cierta gente y así evitar pues toda la catástrofe. Así poquito a poco irás descubriendo la historia de todo lo que sucedió y también, por qué no decirlo, de tu protagonista, un personaje que en este caso es bastante misterioso, que ha sido concebido para esta misión con una organización detrás también no menos misteriosa. Pero bueno, eso digamos es la premisa, la base. Es un contexto básicamente idóneo para un videojuego de acción y supervivencia junto con el mayor elemento de todos, el terror. Un título que vas a disfrutar en tercera persona, perspectiva, cámara al hombro, uso de recursos bastante limitados, en el sentido de que vas a tener muy poco espacio para utilizar balas, para utilizar pues municiones, para llevar diferentes armas y por supuesto todo ello lo tendrás que ir mejorando a lo largo de tu camino, tomando las mejores decisiones posibles, porque sí, este videojuego también, aparte de todo eso, te va a hacer tomar decisiones que van a influir un poco tanto en tus habilidades personales como por supuesto en el devenir de la historia, porque tú tendrás una serie de misiones y en un momento determinado podrás elegir si cumplirla de una manera o de otra, o directamente no cumplirla. Eso ya, pues como digo, va a incidir en los diferentes finales que puedes ver y por supuesto en la posibilidad de jugarlo desde el principio con una perspectiva completamente nueva. Este vídeo lo voy a plantear con una estructura un poco diferente a la que realizo en otros análisis, principalmente porque ahora me gustaría hablar de la principal virtud de este videojuego, que es el diseño ambiental. Un diseño ambiental que este estudio de desarrollo siempre ha llevado de una manera casi perfecta. Es decir, incluso en sus videojuegos menores, en este caso en algunos de sus videojuegos iniciales, es algo que siempre han sabido construir bien. Y luego en otra serie de videojuegos intermedios es que directamente me ha gustado mucho. Veas el caso de Medium o veas el caso de Observer. Sus dos videojuegos, digamos, de esa gama media cuando ya el estudio se veía que empezaba a crecer un poco. Obviamente sacamos de la ecuación a Silent Hill 2 Remake porque no es un universo creado por ellos, pero sí que es cierto que es un universo que supieron interpretar mejor que nadie. Sobre todo, ya no simplemente la estructura visual del escenario, sino también de los personajes principales, secundarios, trasfondos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a Chronos,
Lo que quiero deciros es que este videojuego a nivel de ambiente es lo que te hace realmente meterte en este videojuego. Ya no solamente por cómo se ve, sino por lo que te encuentras en cada momento. Porque el elemento inmersivo de este videojuego reside en la gestión de recursos. Es el eje central de absolutamente todo en este videojuego. Hay muy pocas balas, hay muy pocos objetos que puedas llevar encima, hasta que poco a poco en ciertos lugares puedas mejorar tanto tu espacio como tu resistencia, como la fuerza de todas las armas que vas encontrando. Eso lo vas a tener que ir gestionando de manera, digamos, pausada, pero siempre hacia adelante. ¿Qué es lo que hace el videojuego a través de la ambientación para dificultarte todavía más las cosas? No solamente es que estos objetos, estos recursos te los esconde detrás de un mogollón de sitios, no, sino que de hecho te hace gastarlos, a veces de manera innecesaria. Para que os hagáis una idea, en este videojuego, cargarse a un enemigo te puede llevar un montón de balas si no estás para gastar demasiadas, así que intenta siempre dispararle a la cabeza a un enemigo, intenta dispararle en las piernas y luego cuando esté en el suelo machacarlo con ataques físicos, que también tienes esa posibilidad. Y la cuestión es que el videojuego de manera muy inteligente te sitúa cosas que te confunden en todo momento. Por ejemplo, un cuerpo supuestamente de un enemigo que se puede mover, cuando te acerques, que tú lo ves y dices, este conforme pase por al lado se va a levantar y me va a hacer daño. Y no lo hace. Simplemente está ahí para que a lo mejor tú gastes una bala, le pegues un tiro de prueba para ir anticipándote a la jugada. A veces va a suceder, a veces alguno se va a levantar para meterte un susto y alguna que otra hostia, vamos a dejarlo claro, pero la cuestión es que el videojuego te lo sitúa de manera que desconfíes en todo momento y que a veces gastes recursos innecesariamente, así desde el principio. Además, el videojuego te crea una psicosis un tanto peculiar con una mecánica que sí que es cierto que lo distingue un poco del resto de títulos de este género. Es el hecho de que tienes que estar constantemente quemando los cuerpos de los enemigos que vas derrotando. Aunque bueno, eso es cosa tuya. Si no lo quieres hacer, pues buena suerte. Pero la cuestión es que aquí cuando un enemigo cae al suelo, puede venir otro, absorberlo, volverse más fuerte, tener menos puntos débiles e incluso generar nuevas y más duras habilidades. Con lo cual muchas veces vas a llegar a un escenario, vas a ver un montón de cadáveres en el suelo y vas a pensarte voy a lanzar una bomba de fuego para quitarme todo esto de en medio, porque algo me dice que luego va a venir un enemigo, se va a comer a todos estos y se va a volver un bicharraco gigante que veremos si me lo puedo cargar. A veces no sucede absolutamente nada de eso, a veces el videojuego de manera intencional te pone todos esos cuerpos por ahí para que tú tengas el miedo constante, para que gastes ese recurso tan valioso que tanto te ha costado crear o generar, porque luego está la gestión del dinero, la gestión de lo que puedes gastar o no, porque ese dinero te puede servir para mejorar armas, para mejorar tu espacio de almacenamiento o para comprar directamente recursos, véase balas, véase pues materiales de construcción, véase pues otra serie de elementos que puedes conseguir. Al final la gestión lo es todo en este videojuego y es lo que más angustia te va a generar, porque muchas veces vas a decir, oye mira, me he tenido que dejar mucho dinero en balas cuando realmente las he gastado de manera tonta. Ese dinero me lo podría haber dejado en mejorar mi pistola para que cada tiro sea básicamente definitivo con cualquier enemigo. Es un título exigente en ese sentido, es muy de la vieja escuela. Es un título donde la gestión es algo más agresiva que en otros videojuegos como los que he mencionado previamente. Pero bueno, ¿cómo es el escenario? El desarrollo del videojuego es relativamente lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en general tampoco te vas a quedar demasiado tiempo en un mismo escenario, pero digo de manera literal, los entornos son largos, cada capítulo, cada zona que visitas te va a llevar algunas horas bastante entretenidas, pero el caso es que digamos que cuando superas un lugar ya no tienes demasiado motivo para regresar, y con esto pues vamos precisamente a que aunque barras de enemigos una zona, realmente siempre te vas a encontrar con nuevos peligros, porque el videojuego siempre te va a invitar a llegar a nuevos sitios. Es decir, da igual que hagas una pasada para quitarte a todos los enemigos de en medio, que eso de lo único que te va a servir es para en ese momento precisamente
explorar la zona y encontrar todos los objetos ocultos, porque sí, es un título que premia mucho la exploración de entorno, básicamente porque muchas veces vas a pasar por alto algún armario que se puede mover, detrás tienes una sala secreta con un mogollón de recursos y un largo etcétera de cosas. Muchos se te van a pasar por alto, ya no solamente en cuestión de coleccionables, que también hay muchos en este videojuego, incluyendo un gato que te ponen por ahí situado de manera estratégica para que a veces te guíe. De vez en cuando verás un gato que se mueve hacia una determinada zona y es como el videojuego intentando señalarte hacia dónde tienes que ir. Pues eso, a veces el videojuego se construye de esa manera, pero lo dicho, en general siempre te va a empujar a ir hacia adelante. Hay zonas que se interconectan, hay zonas que por supuesto puedes atajar en un momento determinado, pero que sin embargo, lo dicho, es una cuestión circunstancial porque siempre vas a tener que buscar el siguiente paso y con ello pues te van a aparecer enemigos completamente diferentes, que en general son todos de un diseño muy parecido, pero sí que es cierto que la mecánica de unos y de otros te va a hacer plantearte muchas veces hacia dónde disparas, porque cada uno tiene diferentes puntos débiles. Todo eso el videojuego, como digo, lo hace de una manera estupenda y de hecho tiene los míticos momentos donde has llegado a una sala segura, ya te sientes tranquilo, te sientes poderoso, te refuerzas, buscas munición, buscas vida, buscas básicamente todo lo que necesitas, pero luego llega el momento en el que ves un escalón de manera literal, que sabes que cuando te deslices, que cuando bajes, ya no hay vuelta atrás y te toca nueva ronda de hostias. Pero bueno, eso la verdad que es muy bien hecho. Lo que ya no me ha gustado tanto del videojuego es que lo noto un tanto carente de personalidad en ciertos aspectos, es decir, que lo veo como un videojuego demasiado convencional. Casi todo lo que os he explicado podría servir para hacer el análisis de este videojuego o del Dead Space. Podría serviros para básicamente hablaros de ese título. Es decir, si yo no os digo que os estoy hablando del Chronos, seguramente muchos podréis pasar esto por un análisis de otro videojuego de terror. La cuestión es que obviamente ya sé que todo está inventado. Ya sé que, digamos, todo tiene pues una serie de mecánicas que más o menos están estructuradas desde hace tiempo. El punto es que no veo casi distintivos, no veo casi algo que lo caracterice como un videojuego recordable en ese sentido, ni siquiera situaciones o momentos de estos épicos que dices ¡wow! ¡Qué pasada! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más impresionante! Hay momentos bien hechos, pero que digamos no se te quedan en la retina. Este videojuego es como por ejemplo cuando hablas de un Souls-like, pensar en Lords of the Fallen o el Wu Chang, por ejemplo. Son dos títulos muy buenos dentro de lo suyo, pero a diferencia de otros títulos del género, pues no alcanza ese culmen, no alcanza ese clímax y no alcanza tanto esa diferenciación, tanto ese punto propio que los caracterice y que por supuesto pues lo ponga de ejemplo para otros videojuegos. Salvo quizá el tema de lo de quemar enemigos. Esa parte sí que es verdad que es algo muy característico de este título y que digamos tienes que tener muy presente, aunque en algunos otros se ha podido ver, no es una característica que te mantenga en tensión de manera constante. Es decir, esto sí se puede aplicar como algo más propio de este videojuego, pero por lo demás, tanto en su sistema de juego como en su construcción de escenario, como incluso el elemento de las salas seguras y ese tipo de cosas, está básicamente un poco ofreciéndote lo mismo que te han ofrecido otros. Por ejemplo, hay una cosa de otro videojuego de este mismo género que es The Callisto Protocol, que lo hizo diferente, porque tú ese videojuego lo ves y dices es un Dead Space, de hecho viene del mismo creador del Dead Space. Pero la cuestión es que ese videojuego se planteó de una manera distinta. Un videojuego de corte supervivencia y terror con esquivas. Es un videojuego que de hecho puedes enfrentarte a una melee de enemigos y que básicamente no te toquen, estar rodeado y estar esquivando en todo momento. Hay cosas que no funcionaban bien en ese videojuego, hay cosas que no estaban del todo bien estructuradas, pero sí tenía una diferenciación. Si me hacen otro videojuego de terror con un sistema de esquivas, voy a decir, esto es un Callisto Protocol, esto es como ese videojuego. Pero en este Chronos particularmente no hay nada que me diga esto va a ser un ejemplo de aquí en adelante, algo que lo distinga, algo que lo marque como diferente. Realmente ni siquiera a nivel de historia el videojuego me está terminando de atrapar. Hay cosas muy interesantes por supuesto, pero que en realidad, digamos, ese terror de ciencia ficción y eso
está bien conseguido a nivel ambiente, pero a nivel de historia no es un contexto que me haya terminado de llamar la atención. Es realmente lo que le veo de falla a este videojuego. A veces es cierto que te acaba frustrando mucho por esa gestión de recursos y tal, pero es un capricho de desarrollador, eso está intencionalmente puesto ahí y ya cada uno que lo ve como quiera. En cuanto al apartado técnico, explícitamente más hablando del apartado de rendimiento, no tengo ninguna clase de connotación que dejar, salvo que os invito a que juguéis este videojuego siempre en modo rendimiento. Casi no hay diferencias visuales frente al modo calidad. En el modo calidad nos encontramos con algunos de los problemas que tiene el Unreal Engine 5 muy habitualmente. Que la fluidez a veces baja y a veces en situaciones demasiado específicas y extremas. Y por otra parte, lo que es el apartado gráfico, es verdad que este videojuego tiene menos presupuesto que otros, pero sin embargo a veces ya querrían ciertos videojuegos tener la calidad técnica visual de esta gente. Al final muchas veces a través del apartado artístico acaban subsanando ciertas carencias que pueden tener algunos personajes, sobre todo en rostros faciales, aunque no vas a ver demasiados ni tampoco tan habitualmente. Pero bueno, en línea general es un videojuego muy bien resuelto en ese sentido. En resumen, ya por concluir, este título dentro de lo suyo está muy bien diseñado, en el sentido de que estamos hablando de un juego de terror y supervivencia y eso es lo que te transmite en cada momento, una necesidad constante de buscar recursos para poder sobrevivir, que hace que en muchas ocasiones cuando llegas a una sala llena de recursos para construir, balas, etcétera, etcétera, acabas cogiéndolo todo rápidamente como si fueras un junkie y luego haciendo malabares para que todo te quepa en el equipo. Hasta ahí todo muy bien. A mí lo que me ha sucedido con este videojuego, lo que me ha dejado algo frío, incluso un poco decepcionado, es que es demasiado convencional. Es como coger muchas ideas de otros videojuegos del género, reportarlas aquí todas juntas y crear pues un universo completamente nuevo. Esto sucede en otros muchos géneros. Las quejas que hay habitualmente con el Souls-like es que se lanzan muchos videojuegos que son demasiado parecidos, que no terminan de aportar nada, que pueden ser buenos, pueden ser interesantes, pero que dentro de eso es como más de lo mismo, ¿no? Y a veces en este videojuego me sucede esto, a veces juego demasiado en piloto automático, paso miedo, paso tensión, paso malestar. De hecho el videojuego al principio me frustró muchísimo por las complicaciones que te plantea, sobre todo a nivel mecánico, a nivel de que eres un personaje un poco tanque y que tienes pocos recursos, pero lo dicho, fuera de eso, fuera de lo bien creada que está esa parte del videojuego en líneas generales, no me genera una sensación de quiero volver a este universo o lo siento algo distinguido con respecto a todos los demás. Eso es un poco lo que menos me ha terminado de convencer. Por lo demás, si esto para ti no es negativo, estás ante un videojuego imprescindible. Si te gusta el género, obviamente es un videojuego al que te invito a disfrutar, por supuesto, y como siempre, todas las dudas me las podéis dejar en la caja de comentarios y por supuesto en directo hablaremos más largo y tendido de este título. Os invito también y como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.